Tema 38. Delitos contra la Constitución, segunda parte. Los delitos contra las instituciones del Estado y la división de poderes van dirigidos contra las Cortes para impedir que nombre regente o tutor. También contra el Congreso de los Diputados, Senado o Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma y otras instituciones y órganos del Estado. Se ataca o perturba su normal funcionamiento, se les injuria, se quebranta la inmunidad de sus miembros, etc. Se tipifican otros delitos contra el Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, así como injurias o amenazas al ejército, clases o cuerpos y fuerzas de seguridad. En la usurpación de atribuciones se tipifican los supuestos en los que una autoridad o funcionario público dicta una disposición general o suspende su ejecución cuando carece de atribuciones para ello. En los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la Constitución se contemplan varios supuestos: fomentar, promover o invitar al odio, hostilidad, discriminación por motivos racistas, antisemitas, etc., denegación de servicios públicos o prestaciones a las que se tenga derecho, y se tipifican las reuniones y manifestaciones ilegales que tengan por objeto cometer algún delito, impedir o perturbar el derecho de reunión o manifestación, etc. En cuanto a los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos, se tipifican el impedir la práctica de actos religiosos o asistir a los mismos, interrumpirlos o perturbarlos. Comenzamos con los delitos contra las instituciones del Estado y la división de poderes. Apartado 1. Impedir a las Cortes nombrar regente o tutor. Se castiga en el artículo 492 a los que, al vacar la corona o quedar inhabilitado su titular para el ejercicio de su autoridad, impidieren a las Cortes Generales reunirse para nombrar a la regencia o el tutor del titular menor de edad. La pena es prisión de 10 a 15 años e inhabilitación absoluta por tiempo de 10 a 15 años. La corona puede quedar vacante por fallecimiento, abdicación, renuncia o inhabilitación de su titular. Sujeto activo puede ser cualquiera y el delito se perfecciona por el hecho de impedir a las Cortes Generales reunirse para nombrar la regencia o tutor. Solo es punible la comisión dolosa, no siendo suficiente el dolo eventual, y cabe la tentativa. El inciso final del artículo 492 se recoge que, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponderles por la comisión de otras infracciones más graves. Esta referencia es para resolver un posible concurso de delitos, estableciendo que se condenará por el delito que tenga señalada mayor pena. Apartado 2. Delitos contra el Congreso de los Diputados, Senado o Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma y otras instituciones y órganos del Estado. Se castiga en el artículo 493 a los que, sin alzarse públicamente, invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma si están reunidos. La pena es prisión de 3 a 5 años. Invadir supone penetrar en las sedes del Congreso, Senado, etc. Fuerza ha de entenderse como fuerza en las cosas, pudiendo penetrarse, por ejemplo, tras la fractura de una puerta. En cuanto a violencia o intimidación, ha de ser en las personas, que ha de utilizarse para entrar en la sede de dichas instituciones y no la ejercida una vez dentro, que puede dar lugar a otros delitos, resolviéndose a través del concurso correspondiente. La ley exige que la invasión sea sin alzamiento público y cuando las referidas instituciones se encuentren reunidas, pues así se recoge en el propio texto legal al especificar si están reunidos. Si la invasión se hace con alzamiento violento y públicamente, se cometerá el delito de rebelión previsto en el artículo 472.4. Solo es posible la comisión dolosa sin que quepa el dolo eventual y la consumación tendría lugar en el instante en que penetrara al menos uno de los invasores. Asimismo, es posible la tentativa.
Se castiga en el artículo 494 a los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento. La pena es prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses. El texto legal exige a. que cualquiera de las instituciones indicadas esté reunida y b. que se altere su normal funcionamiento. Solo será posible alterar su normal funcionamiento mediante gritos, ruidos u otros procedimientos eficaces. Se castiga solo a los promotores, directores o quienes presidan las manifestaciones o reuniones. No se hace referencia a los partícipes. Para la ejecución de los hechos se precisa de la concurrencia de varias personas, pues el texto hace referencia a manifestaciones y reuniones. Será la jurisprudencia la que determine el número de asistentes, aunque más que el volumen de personas, lo importante es que alteren el normal funcionamiento de cualquiera de las instituciones del Estado indicadas. Presidir, según la RAE, es tener el primer lugar en una junta, congregación o tribunal. Promover equivale a organizar y dirigir es conducir la forma de actuar de las personas que se manifiestan o están reunidas. Estas agrupaciones han de tener lugar cerca de las referidas sedes, no solo porque el texto legal diga ante las sedes, sino porque si se llevan a cabo en zonas relativamente alejadas, difícilmente podrán alterar el normal funcionamiento del Congreso, Senado, etc. Aunque la Constitución prevé peticiones individuales o colectivas ante el Congreso o el Senado, estas han de llevarse a cabo mediante los procedimientos legales establecidos. Se castiga en el artículo 495.1 a los que, sin alzarse públicamente, portando armas u otros instrumentos peligrosos, intentaren penetrar en las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de la Asamblea Legislativa de una comunidad autónoma para presentar en persona o colectivamente peticiones a los mismos. La pena será prisión de 3 a 5 años. Los elementos que integran el tipo son a. intentar penetrar en la sede portando armas o instrumentos peligrosos y b. para presentar peticiones individuales o colectivas. Dentro de las armas hay que incluir, entre otras, las de fuego y armas blancas, mientras que la gama de los instrumentos peligrosos también es muy amplia. Aunque nada se dice en el texto legal, hay que entender que el Congreso, Senado, etc. han de estar reunidos, pues es la única forma de poder presentarles peticiones. La consumación del delito, que solo admite la comisión dolosa, se produce con el simple intento de penetrar en las sedes, de ahí que no sea posible la tentativa. En cuanto a supuestos agravados, dispone el artículo 495.2 que la pena prevista en el apartado anterior se aplicará en su mitad superior a quienes promuevan, dirijan o presidan el grupo. Respecto de las injurias graves, se castiga en el párrafo primero del artículo 496 al que injuriare gravemente a las Cortes Generales o a una Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, hallándose en sesión, o a alguna de sus comisiones en los actos públicos en que las representen. La pena será multa de 12 a 18 meses. Las injurias han de proferirse en presencia de diputados o senadores cuando se encuentren reunidos, pues así se exige en el texto legal, donde expresamente se dice hallándose en sesión. También cuando se profieran ante alguna de sus comisiones en los actos públicos que representen. Tanto el Congreso como el Senado podrán delegar en comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. Dispone el artículo 496 que el imputado de las injurias descritas en el párrafo anterior quedará exento de la pena si se dan las circunstancias previstas en el artículo 210. Por su parte, en el artículo 497 se contemplan dos supuestos: a. perturbación grave y b. otras perturbaciones.
Se castiga en el artículo 497.1 a quienes, sin ser miembros del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de comunidad autónoma, perturben gravemente el orden de sus sesiones. La pena es prisión de 6 meses a 1 año. Sujeto activo puede ser cualquiera, actuando de forma individual o en grupo, con la excepción de los miembros de dichas instituciones. Sujeto pasivo es la institución reunida. Tanto el presidente del Congreso como el del Senado, ejerciendo los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes, según les faculta el artículo 72 de la Constitución española, velarán por el mantenimiento del orden en el recinto del Congreso de Diputados, así como en el Senado. En ambos supuestos pueden imponer sanciones disciplinarias. Dispone el artículo 497.2 que cuando la perturbación del orden de las sesiones a que se refiere el apartado anterior no sea grave, se impondrá la pena de multa de 6 a 12 meses. En ninguno de los dos supuestos el texto legal exige que la perturbación se lleve a cabo en el interior de los locales donde se celebran las sesiones, por lo que el delito puede cometerse desde el exterior por una o más personas, por ejemplo, arrojando piedras a través de las ventanas. Se castiga en el artículo 498 a los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de comunidad autónoma asistir a reuniones. La pena será prisión de 3 a 5 años. Estamos ante un delito de mera actividad, doloso, sin que sea suficiente el dolo eventual, que se perfecciona por el mero hecho de impedir o intentar impedir asistir a las reuniones a cualquiera de los miembros del Congreso, Senado, etc. Para la consumación no es necesario que se produzca ningún resultado ni que se llegue a impedirse la asistencia. Es suficiente con la conducta dirigida a impedir. No es posible la tentativa. Si como consecuencia de la violencia se ocasionan lesiones, estaríamos ante un concurso ideal de delitos a resolver por el artículo 77. También se castiga en el artículo 498 a los que por los mismos medios coartaren la libre manifestación de sus opiniones. La pena será prisión de 3 a 5 años. Para la consumación del delito no es necesario que el sujeto pasivo manifieste opiniones distintas a las que tenía previstas, puede mantenerse en su criterio, aunque es necesario que el sujeto activo del delito restrinja la libertad del sujeto pasivo, pues en este sentido hay que entender el término coartar. Si como consecuencia del uso de la fuerza o violencia se comete otro delito, como por ejemplo lesiones, estaríamos ante un concurso ideal. También se castiga en el artículo 498 a los que empleando fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave, coartaren la libre emisión de un voto. La pena es prisión de 3 a 5 años. No es necesario que el sujeto pasivo del delito cambie la intención de voto que tenía prevista, pero sí que haya sido coartado en su libre manifestación del mismo. Se castiga en el artículo 499 a la autoridad o funcionario público que quebrantare la inviolabilidad de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de la comunidad autónoma. La pena será inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 a 20 años. Se contemplan dos supuestos relativos a las inmunidades de los miembros de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de comunidad autónoma. A. En el artículo 500, detenciones ilegales, y B. En el artículo 501, inculpación o procesamiento ilegal. En el sistema español existen una serie de inmunidades en materia penal tanto para los miembros de las Cortes Generales como en las comunidades autónomas, pues así se especifican expresamente en la Constitución española.
Se castiga, pues, en el artículo 500 a la autoridad o funcionario público que detuviere a un miembro de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de comunidad autónoma fuera de los supuestos o sin los requisitos establecidos por la legislación vigente. Las penas serán las previstas en el Código en cada caso para los delitos de detención ilegal cometida por funcionario público en su mitad superior y además inhabilitación especial para empleo o cargo público de 6 a 12 años. Dispone el artículo 71 de la Constitución española que durante el periodo de su mandato los diputados y senadores gozarán de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. Los reglamentos del Congreso y del Senado se ocupan también de estas inmunidades, así como los estatutos de las comunidades autónomas. Por delito flagrante hay que entender el que se está cometiendo o se acaba de cometer. Se da una situación de clara evidencia en cuanto que no hay la menor duda de que los hechos que se están ejecutando terminarán en la consumación del delito. Se castiga en el artículo 501 a la autoridad judicial que inculpare o procesare a un miembro de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de comunidad autónoma sin los requisitos establecidos por la legislación vigente. La pena será inhabilitación especial para empleo o cargo público de 10 a 20 años. Los parlamentarios no podrán ser inculpados ni procesados sin la autorización de la respectiva Cámara. Los procedimientos penales sobre diputados y senadores han de resolverse en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la competente. También esta sala es la competente para conocer la responsabilidad del presidente y miembros del Gobierno. Puede suceder que si el Congreso o el Senado no conceden el suplicatorio, la conducta finalmente del presunto culpable quede sin ser perseguida. No obstante, el artículo 71 de la Constitución española claramente dice que es durante el periodo de su mandato cuando los diputados y senadores gozarán de inmunidad, no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara correspondiente. Por tanto, la Constitución es clara y los diputados y senadores podrán ser perseguidos por los delitos cometidos una vez que dejen su mandato. Se castiga en el artículo 502.1 a los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de comunidad autónoma. Serán castigados como reos del delito de desobediencia. La pena será prisión de 6 meses a 1 año. La conducta ha de ser dolosa, ya que el sujeto activo del delito se niega a comparecer pese a haber sido requerido para ello. La consumación se produce al no comparecer al requerimiento de la comisión correspondiente. No es fácil determinar lo que ha de entenderse por asunto de interés público. Las comisiones de investigación no pueden interferir la actuación de jueces y tribunales, por lo que en el momento en el que aparezcan indicios de criminalidad respecto de cualquier persona investigada, deben de paralizar la investigación y dar cuenta a la autoridad judicial. Las comisiones de investigación no pueden atribuirse competencias judiciales. En cuanto a supuesto agravado, se castiga con la pena de prisión de 6 meses a 1 año y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años cuando el autor de los hechos fuera autoridad o funcionario público. Y respecto del falso testimonio, se castiga en el artículo 502.3 al que, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, faltare a la verdad en su testimonio, será penado con la prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses. Se castiga en el artículo 502.2 a la autoridad o funcionario que obstaculizare la investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las comunidades autónomas, negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que estos solicitaren o dificultando su acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria para tal investigación.
La pena será prisión de 6 meses a 1 año. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. La conducta consiste en a. Negar o dilatar indebidamente el envío de informes solicitados, o b. Dificultar el acceso a expedientes o documentos administrativos necesarios para la investigación. Solo son punibles las conductas dolosas. En el artículo 503 se contemplan dos supuestos: la invasión del local donde están reunidos y coartar la libertad. Así, se castiga en el artículo 503.1 a los que invadan violentamente o con intimidación el local donde esté constituido el Consejo de Ministros o un Consejo de Gobierno de comunidad autónoma. La pena será prisión de 2 a 4 años. Solo cabe la conducta dolosa, no siendo suficiente el dolo eventual. El sujeto ha de ser consciente de que invade alguna de las sedes indicadas y para la consumación es necesario que alguien penetre en el local indicado, por lo que cabe la tentativa. Se castiga en el artículo 503.2 a los que coarten o por cualquier medio pongan obstáculos a la libertad del gobierno reunido en consejo o de los miembros de un gobierno de comunidad autónoma reunido en consejo. La pena será prisión de 2 a 4 años. Se castiga en el párrafo primero del artículo 504.1 a los que calumnien, injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma. La pena es multa de 12 a 18 meses. La calumnia, injurias o amenazas han de ser graves. Dispone el artículo 504.1 que el culpable de calumnias o injurias, conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, quedará exento de pena si se dan las circunstancias previstas respectivamente en los artículos 207 y 210 de este Código. Según el párrafo último del artículo 504.1, se agrava la pena a los que empleen fuerza, violencia o intimidación para impedir a los miembros de dichos órganos asistir a sus respectivas reuniones. La pena será prisión de 3 a 5 años. Se castiga en el párrafo primero del artículo 504.2 a los que injuriaren o amenazaren gravemente a los ejércitos, clases o cuerpos y fuerzas de seguridad. La pena será multa de 12 a 18 meses. Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Las fuerzas y cuerpos de seguridad se regulan por una ley especial, están compuestas por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, los cuerpos de policía dependientes de las comunidades autónomas y los cuerpos de policía dependientes de las corporaciones locales. Dispone el párrafo último del artículo 504.2 que el culpable de las injurias previstas en el párrafo anterior quedará exento de pena si se dan las circunstancias descritas en el artículo 210 de este Código. Se castiga en el artículo 505.1 a quien, sin ser miembros de la corporación local, perturben de forma grave el orden de sus plenos, impidiendo el acceso a los mismos, el desarrollo del orden del día previsto, la adopción de acuerdos o causen desórdenes que tengan por objeto manifestar el apoyo a organizaciones o grupos terroristas. La pena será prisión de 6 meses a 1 año. En principio, no se castigan todas las perturbaciones graves que tengan lugar durante el desarrollo de los plenos de las corporaciones locales o la organización de desórdenes en el seno de la misma, sino solamente las que tengan por objeto manifestar el apoyo a bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas. Y por su parte se castiga en el artículo 505.2 a quienes, amparándose en la existencia de bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas, calumnien, injurien, coaccionen o amenacen a los miembros de corporaciones locales. La pena será superior en grado a la que corresponda por el delito cometido.
Pasamos ahora a usurpación de atribuciones. Apartado 1. Usurpación de atribuciones legislativas. Se castiga en el artículo 506 a la autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución. La pena es prisión de 1 a 3 años, multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 a 12 años. Estamos ante un delito especial, pues solo pueden cometerlo autoridades y funcionarios públicos. La conducta ha de ser dolosa. Se contemplan dos supuestos: A, dictar una disposición general, o B, suspender su ejecución. Dictar una disposición legal equivale a aprobar y con ello se consuma el delito, no siendo necesaria la publicación en el correspondiente diario oficial. En cuanto a la conducta de suspender, solo caben las formas activas y no las de omisión. La consumación tiene lugar cuando la suspensión se hace efectiva. Apartado 2. Arrogación de atribuciones administrativas o impedir su ejercicio. Se castiga en el artículo 507 al juez o magistrado que se arrogare atribuciones administrativas de las que careciere. La pena será prisión de 6 meses a 1 año, multa de 3 a 6 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Funciones administrativas por exclusión son las no judiciales. En todo caso, habrá de tratarse de atribuciones que tengan cierta relevancia. No comete delito quien se arroga atribuciones administrativas intrascendentes o de escasa relevancia. Solo cabe la comisión dolosa, siendo suficiente el dolo eventual. Los jueces y magistrados, además de funciones judiciales, pueden tener otras de carácter administrativo, como son determinadas competencias que corresponden a los presidentes de tribunales y audiencias, inspección de juzgados y tribunales. Se castiga en el artículo 507 al juez o magistrado que impidiere el ejercicio legítimo a quien ostentare atribuciones administrativas. La pena será prisión de 6 meses a 1 año, multa de 3 a 6 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Se castiga en el artículo 508.1 a la autoridad o funcionario público que se arrogare atribuciones judiciales. La pena será prisión de 6 meses a 1 año, multa de 3 a 8 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Ahora son las autoridades o funcionarios públicos los que se arrogan atribuciones judiciales, mientras que aquel eran los jueces o magistrados los que arrogaban atribuciones administrativas. En el artículo 508.1 se castiga a la autoridad o funcionario público que impidiere ejecutar una resolución dictada por autoridad judicial competente. La pena es prisión de 6 meses a 1 año, multa de 3 a 8 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Estamos ante un delito especial, pues solo pueden cometerlo las autoridades o funcionarios públicos. Apartado 3. Atentados contra la independencia judicial. Se castiga en el artículo 508.2 a la autoridad o funcionario administrativo o militar que atentare contra la independencia de los jueces o magistrados garantizada por la Constitución, dirigiéndoles instrucción, orden o intimación relativas a causas o actuaciones que estén conociendo. La pena es prisión de 1 a 2 años, multa de 4 a 10 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 a 6 años. Independencia supone que los jueces y magistrados no están sometidos ni subordinados a nadie en cuanto al desempeño de sus funciones. No pueden recibir órdenes de órganos judiciales superiores, ni del gobierno, ni de cualquier otro poder. Los jueces y magistrados son plenamente autónomos en el ejercicio de sus funciones y la garantía de su independencia se encuentra recogida en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se equiparan en el texto las conductas de dirigir instrucciones, ordenar o intimar.
Todas han de tener carácter coactivo, aunque la última es la más grave. En cualquier caso, se persigue influir en las resoluciones que han de tomar los jueces y magistrados. El carácter coactivo de la conducta impide apreciar el dolo eventual. Todo acto judicial ejecutado bajo violencia o intimidación se considera nulo. Apartado 4. Conflictos jurisdiccionales. A veces se plantean problemas de jurisdicción entre las autoridades judiciales y administrativas que se han de resolver por el procedimiento legal establecido. El Código Penal castiga supuestos en los que un juez o magistrado, autoridad o funcionario público continúan un procedimiento sin esperar a que se resuelva el conflicto de competencia planteado. Se castiga en el artículo 509 al juez o magistrado, la autoridad o el funcionario público que legalmente requerido de inhibición continuare procediendo sin esperar a que se decida el correspondiente conflicto jurisdiccional, salvo en los casos permitidos por la ley. La pena será multa de 3 a 10 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 1 año. Para la consumación del delito es necesario que el sujeto activo haya sido requerido previamente de inhibición, es decir, de abstenerse de seguir el procedimiento, pues en principio se entiende que no es competente para resolver. Pasamos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la Constitución. Apartado 1. Delitos contra derechos fundamentales y libertades públicas. Se castiga en el artículo 510.1 a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencia, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual por razones de género, enfermedad o discapacidad. La pena será prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses. El delito puede incluso cometerse entre personas de la misma ideología, religión, creencias, razas, etc., y cabe que una persona reniegue de su religión, raza, etc. y provoque a otros a la discriminación, el odio o lo que sea. No hay un concepto de lo que haya de entenderse por odio a efectos penales y el Tribunal Constitucional en su sentencia 235/2007 toma como referencia la recomendación número 9720 del Comité de Ministros que da la siguiente definición del discurso del odio. A efectos de la aplicación de estos principios, en el término discurso del odio deberá entenderse como aquel que comprende toda forma de expresión que difunda, incite, promueva o justifique el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia, incluida aquella que se exprese a través del nacionalismo agresivo y el etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad contra minorías, inmigrantes y personas de origen inmigrante. El odio en sí es un sentimiento que en principio no es punible y lo será cuando se manifieste de alguna de las formas previstas en el Código. La sentencia del Tribunal Constitucional del año 2015 dice que la libertad de expresión no es en suma un derecho fundamental absoluto e ilimitado, sino que tiene lógicamente, como todas las demás, sus límites, de manera que cualquier expresión no merece, por el simple hecho de serlo, protección constitucional. Ante conductas que pueden ser eventualmente consideradas manifestaciones del discurso del odio, la labor del control constitucional que debe desarrollarse es la de dilucidar si los hechos acaecidos son expresión de una opción política legítima que pudiera determinar el debate tendente a transformar el sistema político, o si por el contrario persiguen desencadenar un reflejo emocional de hostilidad, incitando y promoviendo el odio y la intolerancia incompatibles con el sistema de valores de la democracia.
Desde la perspectiva a la libertad de expresión, la formulación de críticas hacia los representantes de una institución o titulares de un cargo público, por acres o inquietantes que puedan resultar, no son más que reflejo de una participación política de los ciudadanos y son inmunes a las restricciones por parte del poder público. Sin embargo, esa inmunidad no resulta predicable cuando lo expresado, aún de forma simbólica, solamente trasluce ultraje o vejación. Sujeto activo puede ser cualquiera, sujeto pasivo son los grupos o asociaciones constituidas por razones ideológicas, religiosas, etc. Solo son posibles las conductas dolosas, no siendo suficiente el dolo eventual. La consumación se produce por el mero hecho de promover o incitar a la discriminación, al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra grupos o asociaciones en los supuestos previstos en el artículo 510.1. No es necesario que se produzca resultado alguno. Se castiga en el artículo 510.1 letra B a quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual por razones de género, enfermedad o discapacidad. La pena será prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses. Se castiga en el artículo 510.1 letra C a los que públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado o enaltezcan a sus autores cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual por razones de género, enfermedad o discapacidad, cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos. La pena será prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses. Se castiga en el artículo 510.2 letra A quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior o de una parte de los mismos o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual por razones de género, enfermedad o discapacidad, o produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos mencionados, de una parte de ellos o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los mismos. La pena es prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 12 meses. Se castiga en el párrafo primero del artículo 510.2 letra B a quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo de una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia,
etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual por razones de género, enfermedad o discapacidad, o a quienes hayan participado en su ejecución. La pena es prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 12 meses. Dispone el párrafo segundo del artículo 510.2 letra B que los hechos serán castigados con una pena de 1 a 4 años de prisión y multa de 6 a 12 meses cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos. Se castiga en el artículo 510.3 que cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de Internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas, la pena será la mitad superior a la establecida en los apartados anteriores. Dispone el artículo 510.4 que cuando los hechos a la vista de sus circunstancias resulten idóneos para alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo, se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado. La pena de inhabilitación especial para todos los supuestos. Establece el artículo 510.5 que en todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión o oficio educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un tiempo superior entre 3 y 10 años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente. Dispone el artículo 510.6 que el juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte, objeto del delito a que se refieren los apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera cometido. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos. Según el artículo 510.6, en los casos en los que a través de un portal de acceso a Internet o servicio de la sociedad de la información se difundan exclusiva o preponderadamente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo. Se contempla en el artículo 510 bis que cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los dos artículos anteriores, se le impondrá la pena de multa de 2 a 5 años. Por su parte, en el artículo 511 se contemplan dos supuestos de denegación de servicios públicos, A por particulares y B por funcionarios. En el artículo 512 por profesionales o empresarios. En el artículo 511 se recogen dos supuestos de este tipo de denegación según sea a personas o asociaciones. Se castiga en el artículo 511.1 al particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad. La pena es prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Estamos ante un delito de omisión en el que el sujeto activo solo puede ser un particular encargado de un servicio público, por lo que se trata de un delito especial. Sujeto pasivo del delito solo pueden ser quienes tengan derecho a la prestación de un servicio público.
En el artículo 510.1 el delito se comete por motivos racistas, antisemitas, etc. Por el contrario, en los artículos 511 y 512 el delito se perfecciona al negar una prestación a la que se tenga derecho por razón de la ideología, etc. Se trata de un derecho específico y concreto por razón de la ideología, religión, etc. y no por el mero hecho de tener una ideología o profesar cualquier religión. Dispone el artículo 511.2 que las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra una asociación, fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por razón de su ideología, religión o creencias, su situación familiar, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad. Cuando el delito se comete por funcionario público hay una agravación, pues se castigan con las mismas penas, aunque en su mitad superior, y además inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 a 4 años. Dispone el artículo 511.4 que en todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un tiempo superior entre 1 y 3 años al de la duración de la pena impuesta si ésta fuera de privación de libertad. Cuando la pena impuesta fuera de multa, la pena de inhabilitación especial tendrá una duración de 1 a 3 años. En todo caso, se atenderá proporcionalmente a la gravedad del delito y a las circunstancias que concurran en el delincuente. Se castiga en el artículo 512 a quienes en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su situación familiar, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia, de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad. La pena será inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un periodo de 1 a 4 años. Cuando se trate de discriminación laboral es de aplicación preferente el artículo 314. Apartado 2. Reuniones y manifestaciones ilícitas. Dispone el artículo 513 que son punibles las reuniones o manifestaciones ilícitas y tienen tal consideración: 1. Las que se celebren con el fin de cometer algún delito y 2. Aquellas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos y objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso. Según el artículo 1.2 de la Ley de 1983, a los efectos de la presente ley se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas con finalidad determinada, siempre que no sea para cometer un delito. No obstante, a efectos penales no se exige la concurrencia de ese número de personas, que puede ser notablemente inferior. En el artículo 8 se recoge que la manifestación es una reunión que se desplaza por la vía pública, lugares de tránsito público. El concepto penal es más amplio, pues la manifestación puede transcurrir también por lugares que no son de tránsito público, como puede ser en campo abierto, zonas urbanizadas no edificadas, etc. Respecto de las reuniones o manifestaciones que se celebren con el fin de cometer algún delito, se comprende aquí las que se preparan para la ejecución de cualquier hecho delictivo que sea posible llevar a cabo, como daños, lesiones, robos, etc. No es posible cometer una estafa, prevaricación, etc. durante una manifestación. Cabe la posibilidad de que alguien se aproveche de una reunión o manifestación para cometer un delito. Según el artículo 513.2, también son reuniones o manifestaciones ilícitas aquellas en las que se concurra con armas, artefactos explosivos, objetos contundentes o peligrosos.
Por armas hay que entender las de fuego, sean cortas o largas, armas blancas, etc. Los elementos contundentes o peligrosos pueden ser muy diversos: barras de hierro, palos, piedras, etc. No importa que quien porta las armas esté autorizado para su tenencia. Si no tuviera la licencia correspondiente, cometería un delito de tenencia ilícita de armas. Puede ocurrir que a una reunión o manifestación organizada para fines lícitos se vayan incorporando personas ajenas a los organizadores y asistentes iniciales, portando armas, artefactos explosivos, etc. Esto no convierte a la reunión o manifestación en ilícita, salvo que sus promotores o directores acepten tal incorporación. Si llega a cometerse algún delito, estaremos ante un concurso, aunque la tendencia de los tribunales es a condenar por el delito posterior cometido, no teniendo en cuenta el de reunión o manifestación ilícita. Se castiga en el artículo 514.1 a los promotores o directores de cualquier reunión o manifestación comprendidas en el número primero del artículo anterior y los que en relación con el número segundo del mismo no hayan tratado de impedir por todos los medios a su alcance las circunstancias en ellos mencionadas. La pena será prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses. Por medios a su alcance, habrá que entender que casi se reducen a la persuasión, pues no parece que el legislador autorice a utilizar contra las reuniones o manifestaciones armas similares a las que llevaren aquellos, es decir, armas de fuego, explosivos, etc., salvo que tuvieran que intervenir en situación de legítima defensa de bienes o derechos propios o ajenos. No obstante, también cabe la posibilidad de poner obstáculos físicos para evitar el paso de los reunidos o manifestados ilícitamente al lugar donde pretenden cometer el delito. Dispone el artículo 514.1 en su inciso final que a efectos de lo que se recoge en el inciso anterior se reputarán directores o promotores de la reunión o manifestación los que las convoquen o presidan. En el artículo 514.2, para los asistentes a una reunión o manifestación que porten armas u otros medios igualmente peligrosos, se establece la pena de prisión de 1 a 2 años y multa de 6 a 12 meses. No obstante, en el momento de individualizar la pena, los jueces o tribunales, atendiendo a los antecedentes del sujeto, circunstancias del caso y características del arma o instrumento portado, podrán rebajar en un grado la pena señalada. Si se porta un arma prohibida o sin poseer la correspondiente licencia o permiso, se cometerá también un delito de tenencia ilícita de armas. Por lo tanto, habrá un concurso real de delitos. Dispone el artículo 514.3 que las personas que con ocasión de la celebración de una reunión o manifestación realicen actos de violencia contra la autoridad, sus agentes, personas o propiedades públicas o privadas serán castigadas con la pena que a su delito corresponda en su mitad superior. Los supuestos contemplados comprenden las situaciones en las que una persona aprovecha la impunidad que en parte se produce como consecuencia de una reunión o manifestación. Si el delito que se comete no es contra las personas o el patrimonio, no lleva consigo la agravación de la pena. Debió establecerse una fórmula más amplia que comprendiera cualquier delito, pues no se justifica que la agravación no se extienda a amenazas, coacciones, etc. De otra parte, los actos de violencia pueden llevar consigo unas lesiones, con lo que estaríamos ante un concurso de delitos. Se castiga en el artículo 514.4 a los que impidieren el legítimo ejercicio de las libertades de reunión o manifestación o perturbaren gravemente el desarrollo de una reunión o manifestación lícita. La pena está en función de que los hechos se realicen con violencia o mediante vías de hecho u otro procedimiento ilegítimo. La pena será prisión de 2 a 3 años si los hechos se realizaran con violencia y con la pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses si se cometieren mediante vías de hecho o cualquier otro procedimiento ilegítimo.
El legislador tipifica así las conductas encaminadas a evitar el libre ejercicio del derecho de reunión o manifestación o perturbar su desarrollo. El Código exige que la perturbación sea grave. El motivo de incorporar este precepto obedece al incremento en los últimos años de las denominadas contramanifestaciones. Se castiga en el artículo 514.5 a los promotores o directores de cualquier reunión o manifestación que convocaren, celebraren o intentaren celebrar de nuevo una reunión o manifestación que hubiere sido previamente suspendida o prohibida y siempre que con ello pretendían subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública. La pena será prisión de 6 meses a 1 año y multa de 6 a 12 meses, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder en su caso conforme a los apartados precedentes. Apartado 3. Asociaciones ilícitas. El artículo 515, tras establecer que son punibles las asociaciones ilícitas, añade, teniendo tal consideración, 1. Las que tengan por objeto cometer algún delito. En cuanto al bien jurídico protegido de difícil concreción, subyace el orden público, sin olvidar la autotutela del poder del Estado. Apartado 3. Asociaciones ilícitas. El artículo 515 establece que son punibles las asociaciones ilícitas. En cuanto al bien jurídico protegido de difícil concreción, subyace el orden público, sin olvidar la autotutela del poder del Estado. En el artículo 515 se contemplan dos supuestos. El primero es las que tengan por objeto cometer algún delito. Desde el punto de vista criminológico, la asociación para delinquir tiene una estructura organizada compuesta por 3 o más sujetos y normalmente dirigida por uno de ellos. Por el contrario, el grupo criminal es la reunión de 2 o más sujetos con escasa o nula organización que suelen actuar de forma esporádica y cambiando con frecuencia sus componentes. No da el Código Penal un concepto de asociación. Estamos ante unos delitos que solo excepcionalmente los jueces y tribunales han tenido en cuenta, pues vienen condenando por el delito cometido prescindiendo de la asociación ilícita. Las estadísticas ponen de manifiesto esa tendencia. Puede formarse la asociación para ejecutar uno o más delitos, como sucede en determinados tipos de estafas, tráfico de estupefacientes, blanqueo de capitales, etc. Solo es punible la comisión dolosa sin que sea suficiente el dolo eventual. La consumación se produce con la mera constitución con la finalidad delictiva sin que se requiera una posterior actividad criminal que de producirse daría lugar a un concurso ideal de delitos. En todos los supuestos del artículo 515 puede suceder que los componentes de la asociación ilícita cometan un delito, directamente todos o parte de ellos con el consentimiento de los demás. La doctrina se mueve en diversas direcciones, optando por el concurso real de delitos, concurso ideal, o castigando por el delito más grave que absorbe al de menor entidad. Aunque del texto legal pudiera deducirse que estamos ante un concurso real de delitos y teniendo en cuenta la realidad criminal de la asociación para delinquir, que para determinados delitos es necesaria, pues no pueden cometerse ciertos delitos por una sola persona, sino que es necesaria la unión organizada de 3 o más. Nos inclinamos por el concurso ideal, castigándose por el delito más grave en su mitad superior. Respecto de la asociación ilícita y conspiración, aunque hay relación entre ambas figuras y en algún supuesto es difícil optar por una u otra, la realidad criminológica pone de manifiesto que la conspiración es más propia del grupo criminal, unión esporádica de 2 o más sujetos para cometer un delito, mientras que para la asociación ilícita es necesaria la unión de 3 o más sujetos, esto es banda criminal, en el sentido que se apuntó de formar una organización con cierta estabilidad. Según el artículo 17 del Código Penal, la conspiración existe cuando 2 o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo.
Tanto en uno como en otro caso, el pacto previo puede ser para cometer uno o más delitos, mientras que en la conspiración no cabe la tentativa, pero sí es posible la asociación ilícita. El segundo supuesto del artículo 515 dice asociaciones que después de constituidas promuevan su comisión de un delito. El Código contempla la posibilidad de un acuerdo posterior de la asociación que, constituida de forma lícita, más tarde se transforma en una ilícita. La realidad criminal demuestra cómo sociedades creadas con fines lícitos y con todas las formalidades legales que actúan correctamente con arreglo a sus funciones a veces se transforman en ilícitas. Ocurre en el seno de las sociedades mercantiles que desembocan en la criminalidad por no conseguir los fines económicos que perseguían o simplemente para obtener mayores beneficios. Dispone el artículo 515.2 que los que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución. Parece que el legislador se está refiriendo a los problemas que se plantean en determinadas sectas respecto del control de los que se integran en las mismas, aunque cabe extenderlo a otros supuestos. Sin embargo, la mayor parte de las situaciones son confusas y difíciles de probar, por lo que el derecho penal no debe criminalizar estas situaciones. Dentro del propio código, las conductas violentas pueden ser objeto de un delito de coacciones y en todo caso será difícil resolver cuál ha de ser el nivel de alteración o control de la personalidad para que estemos en este tipo de asociaciones ilícitas. El artículo 515.3 establece las organizaciones de carácter paramilitar. Como en otros supuestos de asociaciones ilícitas, se tiene en cuenta la peligrosidad que representan las mismas, con lo que se viola el principio de culpabilidad. No obstante, la experiencia criminológica pone de manifiesto el riesgo de que estas organizaciones terminen realizando conductas delictivas o de graves alteraciones del orden público. Paramilitar equivale a organización más o menos similar a las militares, con uso de uniformes, estructura orgánica, jerarquía entre sus miembros, etc. Se ha de valorar cuál es el fin ilícito que persiguen. Difícilmente podrán portar armas de fuego, pues no es fácil que tengan la licencia y autorización correspondiente, pudiendo incurrir en un delito de tenencia ilícita de armas. El artículo 515.4 dispone las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, situación familiar, enfermedad o discapacidad. Fomentar equivale a excitar, promover, impulsar o proteger algo. Promover equivale a pretender conseguir alguno de los fines previstos en el texto legal. E incitar supone mover o estimular a uno para que haga una cosa. En cuanto a la penalidad, dispone el artículo 517 que en los casos previstos en los números primero y tercero al sexto del artículo 515 se impondrán las siguientes penas. A los fundadores, directores y presidentes de las asociaciones, la pena será prisión de 2 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 a 12 meses. A los miembros activos de tales asociaciones, la pena será prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses. A los cooperadores se les castiga en el artículo 518 a los que con su cooperación económica o de cualquier otra clase, en todo caso relevante, favorezcan la fundación, organización o actividad de las asociaciones comprendidas en los números primero y tercero al sexto del artículo 515.
La pena será prisión de 1 a 3 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 4 años. Dice el texto que la cooperación ha de ser en todo caso relevante, es decir, que suponga una colaboración eficaz a la constitución o mantenimiento de la asociación ilícita o a sus actividades. La cooperación no económica no ha de ser de tal relevancia que suponga una integración del sujeto en la asociación criminal, pudiendo convertirse en autor por cooperación necesaria. Por su parte, se castiga en el artículo 519 la provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de asociación ilícita. La pena será inferior en 1 o 2 grados a la que corresponda respectivamente a los hechos previstos en los artículos anteriores. En cuanto a las medidas, dispone el artículo 520 que los jueces o tribunales, en los supuestos previstos en el artículo 515, acordarán la disolución de la asociación ilícita y, en su caso, cualquier otra de las consecuencias accesorias del artículo 129 de este Código. Respecto de los supuestos agravados, se prevé en el artículo 521 la agravación de la pena para los delitos de asociación ilícita cuando el reo fuera autoridad, agente de esta o funcionario público. La pena será, además de las señaladas, la de inhabilitación absoluta de 10 a 15 años. Pasamos a los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos. Apartado 1. Delitos contra la libertad de conciencia. La Constitución garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, así como que ninguna confesión tendrá carácter estatal, rompiendo así con el sistema anterior de confesionalidad. Estamos ante unos delitos que se cometen en contadas ocasiones. Se castiga en el artículo 522.1 a los que por medio de violencia, intimidación, fuerza o cualquier otro apremio ilegítimo impidan a un miembro o miembros de una confesión religiosa practicar los actos propios de las creencias que profesen o asistir a los mismos. La pena será multa de 4 a 10 meses. El bien jurídico protegido, como especifica el texto legal, es la libertad religiosa, aunque tiene sus límites. El sujeto activo puede ser cualquiera, mientras que sujeto pasivo solo pueden ser los miembros de una confesión religiosa, incluidos sus ministros. Entre los límites a la libertad religiosa, la Constitución, en su artículo 16, hace referencia al mantenimiento del orden público protegido por la ley. Determinar lo que ha de entenderse por orden público es algo realmente complicado, pues incluso es diferente en derecho civil, internacional o administrativo. En esta materia, el Concilio Vaticano II hizo aportaciones importantes a través de la Declaración Dignitatis Humanae, que, aunque no da una definición del orden público, establece 3 elementos que lo configuran, como son: A. La tutela eficaz de los derechos en pro de todos los ciudadanos, esto es el bien jurídico. B. La paz pública, que es la ordenada convivencia en la verdadera justicia, esto es bien político. Y C. La custodia de la moralidad pública, esto es bien moral. La acción consiste en la utilización de alguno de los medios siguientes: violencia, intimidación, fuerza o cualquier otro apremio. El resultado: impedir la práctica de actos de creencias religiosas que se profesen o asistir a los mismos. Por violencia, en este caso, hay que considerar el empleo de la fuerza física sobre las personas. La intimidación, que tiene estrecha conexión con las amenazas, consiste en atemorizar a una persona mediante fuerza física o psíquica para que actúe o deje de actuar en una dirección determinada. Teniendo en cuenta que la violencia también puede hacerse efectiva psíquicamente, habrá que entender que se aprecia violencia cuando se utiliza la fuerza física. Intimidación
continuación, si es la fuerza moral o psíquica el medio utilizado para impedir a un miembro o miembros de una confesión religiosa practicar los actos de culto que profesen o asistir a los mismos. Teniendo en cuenta la extensión de los términos violencia e intimidación, parece superflua la inclusión de los supuestos de fuerza y cualquier otro apremio ilegítimo, ya que de una u otra forma quedan incluidos en los dos primeros. Solo es punible la comisión dolosa sin que sea suficiente el dolo eventual. La consumación se produce en el momento de hacerse efectivo el acto de impedir la práctica de los actos indicados o de asistir a los mismos. Es posible también la tentativa. Se castiga en el artículo 522.2 a los que por iguales medios fuercen a otro u otros a practicar o concurrir a actos de culto o ritos o a realizar actos reveladores de profesar o no profesar una religión o a mudar la que profesen. La pena será multa de 4 a 10 meses. Apartado 2. Delitos contra los sentimientos religiosos. En el artículo 523 se distinguen dos supuestos, según que los hechos se realicen en lugar destinado al culto o fuera del mismo. Se castiga en el artículo 523 al que con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia e Interior. La pena será prisión de 6 meses a 6 años si el hecho se ha cometido en lugar destinado al culto. Impedir supone imposibilitar o estorbar la ejecución o realización de algo o suspenderlo. Comprende tanto evitar que las actividades se inicien como que se suspendan una vez comenzadas. Interrumpir equivale a paralizar mediante los procedimientos de referencia los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas. Si la interrupción llevara consigo la suspensión de las actividades, la figura encajaría en el supuesto anterior de impedir, aunque no tiene ninguna repercusión a efectos penales, ya que la pena es la misma. Es indiferente que la interrupción sea más o menos prolongada, y perturbar supone alterar, quitar la paz y la tranquilidad con que normalmente se celebran los actos, funciones, ceremonias y manifestaciones religiosas. Cuando los hechos se realizan en lugar no destinado al culto, como puede ser durante una procesión, hay una atenuación de la pena con una multa de 4 a 10 meses. La forma eficaz de conocer la existencia de una confesión religiosa es su inscripción en el registro del Ministerio de Justicia, pues necesariamente se exigen unos requisitos que garantizan la realidad o la existencia de tal confesión. La acción puede llevarse a cabo por cualquiera de estos comportamientos: impedir, interrumpir o perturbar. Se equiparan los tres supuestos. La consumación se produce cuando llega a ser efectiva cualquiera de estas tres formas y es posible la tentativa. Si como resultado del uso de la violencia se cometen unas lesiones, estaremos ante un concurso ideal de delitos, siempre que se persiguiera también impedir, interrumpir o perturbar los actos religiosos. Con las amenazas y coacciones se dará un concurso de leyes y no de delitos. Se castiga en el artículo 524 al que en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados. La pena es prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses. Profanar supone tratar de forma irrespetuosa una cosa sagrada o aplicar a usos profanos. En el artículo 525.1 se contempla el escarnio de quienes profesen una confesión religiosa y también de quienes no profesen religión o creencia alguna. También se contempla la vejación pública de quienes profesen o practiquen una confesión religiosa.
Se castiga en el artículo 525.1 a los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documentos, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias. La pena será multa de 8 a 12 meses. Escarnio supone mofarse con ánimo de ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa. Es befa tenaz que se hace con el propósito de afrentar. Sujeto activo del delito puede ser cualquiera y sujeto pasivo los miembros de una confesión religiosa, sea cual fuere. La conducta puede realizarse públicamente, de palabra, por escrito o mediante documento. La befa ha de ser de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de cualquier confesión religiosa. Solo cabe la conducta dolosa sin que sea suficiente el dolo eventual. La blasfemia, castigada expresamente en otros tiempos, hoy puede incluirse dentro del artículo 525.1. Por ritos, en materia de libertad religiosa, hay que entender en sentido amplio actos de culto. Se castiga en el artículo 525.2 a los que hagan públicamente escarnio de palabra o por escrito de quienes no profesan religión o creencia alguna. La pena será multa de 8 a 12 meses. La protección penal de la libertad de conciencia llega incluso a la mofa de quienes no profesan ningún tipo de religión o creencia. Puede darse el caso incluso de la protección de ciertos ritos de grupos no confesionales. Por su parte, se castiga en el artículo 525.1 a los que vejen públicamente a los miembros de una confesión religiosa que practiquen o profesen dogmas, creencias, ritos o ceremonias. La pena será multa de 8 a 12 meses. Vejar equivale a humillar y ofender. Solo cabe la conducta dolosa reflejada en el elemento subjetivo que persigue la ofensa. No es suficiente el dolo eventual. Y terminamos el tema con el apartado 3, delitos contra el respeto a los difuntos. Se contemplan en el artículo 526 tres supuestos. A. Violación de sepulturas. B. Profanación de cadáveres. Y C. Ultrajes. Son delitos que se producen en contadas ocasiones. Se castiga en el artículo 526 al que, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas. La pena es prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses. No importa el concepto que se tenga de lo que ha de entenderse por sepulcro o sepultura, a efectos penales es el lugar donde se encuentra enterrada una persona fallecida. Según la RAE, sepultura es el hoyo que se hace en la tierra para sepultar un cadáver, lugar en el que está enterrado un cadáver. Sepulcro es la obra, por lo general de piedra, que se construye levantada del suelo para dar sepultura al cadáver de una persona. La violación de sepulturas puede estar en concurso ideal con otros delitos como el robo, hurto, etc. En cuanto a la profanación de cadáveres o sus cenizas, los hechos se han de cometer con la intención de faltar al respeto debido a la memoria de los muertos, por lo que solo es posible la conducta dolosa, no siendo suficiente el dolo eventual. La pena es prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses. La profanación puede ser tanto de un cadáver como de sus cenizas cuando ha sido objeto de incineración. Solo es posible el dolo directo, no siendo suficiente el eventual. Es necesario que concurra el elemento subjetivo de faltar al respeto debido a la memoria de los muertos. No se comete el delito de profanación de cadáveres si estos se utilizan para fines científicos, como sucede cuando legalmente se destinan a la investigación en universidades o centros hospitalarios. Los cadáveres pueden ser objeto de hurto o robo. La sustracción de joyas y otros objetos de valor con que son enterrados los cadáveres dará lugar a un concurso de delitos entre la profanación de cadáveres y el robo o hurto. La necrofilia, entendida como el acto de tener relaciones sexuales con los cadáveres, también da lugar al delito que nos ocupa.
Y respecto de los ultrajes, también se castiga en el artículo 526 al que con ánimo de ultraje destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos. La pena será prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses. El ánimo de ultrajar es un elemento subjetivo del injusto. El autor persigue de forma consciente ultrajar, es decir, injuriar.